Saludos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros a través de Teleradio América para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que nos retransmite los días sábados a las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa dirigido a gente inteligente, dirigido a gente patriota, dirigido a gente sensible. Estamos en A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. En el día de hoy tenemos un invitado para hablar de temas puntuales de la economía y de la política. Yo quisiera señalarle a algunos amigos que me han preguntado que no ven tantos dirigentes del gobierno en este programa semanal. Yo le quiero señalar que es porque no aceptan la invitación. Pero llegué a un acuerdo con Nilda Reynoso, quien es la que maneja los voceros de la Presidencia de la República, y nos ha prometido que a partir de la próxima semana, especialmente le hemos habilitado días, lunes y martes, pues estarán también los voceros oficiales en este programa. Porque si somos Peña de la Democracia, tenemos que ser Peña de la pluralidad. De manera que ya eso queda claro. Ahora yo quiero presentarle a ustedes, voy a hacer mi comentario al final, como la semana pasada, porque nuestro apreciado amigo, economista, abogado, dirigente político de larga data, aún con su prematura juventud, pues está con nosotros, es Dari Javier Cuevas. Como le dije, es un economista, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, también es un abogado. Y con él vamos a hablar sobre temas relacionados con la política y la economía. Quisiera yo preguntarte, camarada, saludo. Un honor estar contigo, Orión. Qué bien. Un maestro del periodismo dominicano. Se le agradece eso. Y promuévalo mucho, a ver si lo cree. Mire, camarada, el presupuesto general, yo quisiera comenzar por ahí, por parte más técnica. El presupuesto general de este año es un poco mayor al del año pasado. Yo no sé contar esa cifra, yo la defino así, 1.000 millones, luego son como casi 400 y tantos mil millones, y luego los centenares de millones de pesos hasta llegar a pesos. Es decir, en 1.000 millones de millones más 400 y tantos mil millones de millones. Es un 1 o un 2% mayor que el del año pasado. Pero hoy leí en la prensa que el Senado de la República aprobó la emisión de bonos para financiar ese presupuesto por 440 y tantos mil millones de pesos. Bonos locales y bonos internacionales. Y leí otro reportaje en el periódico El Caribe que señala que nosotros, el 77% de la deuda pública dominicana está cifrada en bonos, disminuyendo la deuda que se refiere a multilateral y bilateral. En ese universo yo quiero que usted me diga algo del presupuesto general del Estado 2024. Orión y amigo televidente, me honra estar contigo. Gracias. Porque, como te dije, eres un maestro del periodismo dominicano. Y la preocupación que tú muestras, no tan solo tú, la está mostrando todo el mundo. Porque si tú te das cuenta y agarras la evolución histórica del presupuesto de la República Dominicana, te vas a encontrar con el hecho de que en los últimos 4 años se han manejado el presupuesto más grande de la historia dominicana. Concomitantemente con eso, cuando estaba ya esperando para entrar al estudio, estaba mirando una gráfica de preocupación que ojalá podamos compartirla y tú ponerla en pantalla, se me olvidó pasártela, donde se muestra un deterioro muy fuerte de las finanzas públicas. Y tú dices, bueno, pero en el momento en que el país tiene el presupuesto más grande, es el momento en que el país tiene el deterioro más grande de la finanza pública. Y eso obviamente te está conduciendo
a un endeudamiento acelerado del país, y un endeudamiento, digamos, con emisiones frecuentes de bonos soberanos, que más bien está reflejando un desorden, una indisciplina de las finanzas públicas. Y te digo eso es porque generalmente, y tú que has tenido que tratar estos temas en los medios, cuando los países entran en una situación presupuestaria, en lo inmediato, una de las razones por la cual acude el Fondo Monetario Internacional a asistir a esos países precisamente para equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, tanto en América Latina, pero en la República Dominicana con más énfasis, han abandonado la deuda con los organismos multilaterales para irse a la emisión de deuda soberana. ¿Por qué? Irse a conversar una deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, tiene unas implicaciones, tiene una disciplina que se le impone. En cambio, cuando tú te endeudas emitiendo deuda soberana, sencillamente tú lo que presentas el roadshow. En el roadshow tú presentas la ley que se aprueba, los indicadores que el gobierno y su equipo presenta, que convencen al mercado de deuda para emitir deuda. Entonces, después que esos fondos denominados frescos entran al país, no tienen un seguimiento, no tienen una supervisión. Y eso, al no tener esa supervisión, entonces los gobiernos, o el gobierno dominicano en este caso, el actual, entonces cae en hacer, te he escuchado muchas veces usar esta palabra, hacer francachela de los fondos públicos para diferentes actividades que al final del día no contribuyen ni al equilibrio de la finanza pública, ni contribuyen al crecimiento de la economía, y todo entonces se va a gasto corriente. Dos cosas, ¿verdad? Se ha perdido en consecuencia el ahorro corriente de la República Dominicana, y eso es muy peligroso. De lo que tú has señalado, colijo dos cosas. La primera es que los gobiernos se alejan de los organismos reguladores a nivel internacional, como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, incluso de la deuda bilateral. La última deuda importante fue con Venezuela, que luego se llegó al acuerdo de que se redujo en un 50% el gobierno de Venezuela, y se pagó emitiendo haciendo una emisión también de bonos de deuda soberana. Entonces, eso por un lado, me parece que tú has querido establecer eso. Lo otro que yo te quiero señalar es, eso no es déficit, esa autorización que le da el Congreso al Ejecutivo para que supla el déficit, está programado como 3.12 el déficit del presupuesto. Le reiteramos a nuestros amigos televidentes que déficit, si el profesor en economía no me corrige, es la relación negativa que hay entre el ingreso y el egreso. Obviamente. Entonces, el diseño del presupuesto tiene un déficit por lo menos estimado, porque el ingreso es estimado, es como en 3.2, 3.3 en proporción al producto. Eso es lo que buscan esa emisión de bonos soberanos, deuda preestablecida en el presupuesto del Estado. Sí, y lo peor del caso, Orión, comparto tu resumen, tu reflexión, es que ya el presupuesto dominicano, el presupuesto del Estado, se está financiando, se está cubriendo ya no con el ahorro interno, ya no con la generación de ingresos, sino con emisiones frecuentes de deuda. Y eso es lo más peligroso de todo, es esa carrera de endeudamiento. Si tú agarras, ya yo había pronosticado la emisión de bonos a entrada del año. Yo había llegado a la conclusión que el gobierno antes del primer semestre iba a hacer 3 emisiones de bonos, y ya acaban de aprobarse la primera fase de lo pronosticado, porque estamos en un periodo electoral y tú sabes el desborde que se da en este proceso.
Pero lo peor del caso no es eso, sino el desorden que se produce en la finanza pública y el trastorno, la perturbación que va a pagar la economía. Porque por el lado del gasto no se procura reducir ese déficit que es deuda. Exacto. Tomamos en cuenta que el déficit es deuda. Bueno, claro, todo déficit se traduce en deuda. Exacto. Entonces establecemos, ¿tú crees que el gasto del gobierno, el gasto es una ley? Lo que se estima es el ingreso. Entonces, esa ley que tú la puedes, tú eres que le envía al Congreso como parte del Poder Ejecutivo, uno se pregunta, ¿se desbordó el gasto programado en el presupuesto general del Estado para el año electoral? Sí, lo que uno está mirando, lo que se observa ya en la realidad, es que el gasto improductivo, que es el gasto corriente, se ha disparado. O sea, ¿Cómo se le ocurre a un gobierno, por ejemplo, hacer emisiones de deuda para cubrir parte, por ejemplo, de la tarjeta que se llama ahora Supérate? Eso no se entiende. 100 millones de dólares. Eso no se entiende en ninguna parte. Para entender eso habría que sustituir los textos de finanzas públicas. Que tú para un asistencialismo tengas que endeudarte. Eso no se entiende. Eso debería ser del ahorro en el gasto. Eso tiene que ser parte del ahorro del gobierno para poder ejecutar su política social. Entonces, si partimos de ese solo elemento, tú dices, hay algo que está preocupando y no se le está poniendo atención. Y el gobierno se hace el desentendido o lo hace a propósito. ¿Tú crees que el déficit fiscal, eso que llamamos deuda, como consecuencia de un déficit, es correcto estimarlo en 3.2, 3.3, que es otro? Mira, siempre en economía tú tienes que tener un estimado, y el estimado es eso, una estimación, una proyección, no una realidad. Entonces lo que tú estimas, tú luego lo comparas para el periodo con la realidad. Y entonces ahí, por ejemplo, el crecimiento de la economía, el déficit presupuestario, la inflación, son indicadores que se proyectan, como su nombre lo indica, son proyecciones. Por ejemplo, en el 2023, en enero, se proyectó un crecimiento de la economía de 5%. ¿Cómo terminó? 50% menos el crecimiento, es decir, 2.5%, que el Banco Central hace fiesta por alcanzar eso. Entonces, ese es el criterio de la estimación. Tú estimas en base a un modelo que tú corres, que puede ser utilizando ecuaciones econométricas. Entonces tú lo estimas, lo puedes sobreestimar o puedes crear un escenario más realista. Entonces después tú lo comparas con la realidad y ahí tú te das cuenta. Pero con una estimación, por ejemplo, del actual del déficit, eso te puede crecer más. Lo que nunca te va a crecer menos. Yo lo que te digo que y más en procesos electorales. Las estimaciones también las hacen los organismos internacionales. Sí, pero lo hacen con la misma metodología. Porque ahora, para el año 2024, se ha estimado que el crecimiento del producto va a ser 4.75. ¿Te parece razonable ese crecimiento? Es que mira, aunque sea proyección, los cambios en la economía se están dando tan rápido que uno llega a la conclusión que las mejores proyecciones que se pueden hacer, las mejores estimaciones, son a 45 días. Porque en 45 días hay muchas cosas que te cambian, el entorno internacional, la parte geopolítica, las tensiones comerciales y la realidad interna, y eso te va modificando. Cuando se proyectó en el 2023 un crecimiento de 5, y ya en el primer trimestre ya se sabía que la economía no podía alcanzar un 5 porque ya el primer trimestre te había arrojado por debajo del 1%. 0.9. Y entonces se fueron cambiando las estimaciones, porque eso es lo que hacen los organismos internacionales y cualquier organismo, por ejemplo como el Banco Central o Ministerio de Economía, que hacen una proyección. Entonces en esa proyección pueden ir revisando de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Sin embargo, en el sector externo, a comienzo de año inmediatamente se informa de un
aumento significativo en el precio de los contenedores de transporte internacional. Y dice que va a llegar hasta un 50% como consecuencia de la guerra que tanto este programa le advirtió a la comunidad económica dominicana de que no lo vean tan lejos, la guerra entre Israel y Palestina, o el sector de la Franja de Gaza. A consecuencia de eso, los hutíes, le llaman a la tribu esta que está en Yemen, y dicen que Irán le ha proporcionado unos buses que cada vez que le tiran a un barco, por ahí pasan, por el estrecho, por el Mar Rojo o el Canal de Suez, pasan 19.000 cargueros al año. Y la empresa han dicho, no, por ahí no vamos a ir. No. Y el otro camino es miles de millas de distancia para conectarse con Occidente. Entonces eso aumenta los precios. Eso de por sí no significa un trastorno para las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana. Sí, claro, porque ya nosotros vivimos en lo que ya es muy popular, que se llama la aldea global. Sí. Es de que todo lo que acontece a nivel internacional, de una u otra manera, incide a nivel local. Entonces tú no puedes estar mirando el curso de la economía local sin tomar en consideración el entorno internacional, que te influye de una vez. ¿Por qué? Esos conflictos bélicos te van a incidir en muchas cosas, principalmente en el precio de la materia prima o los commodities, la parte del comercio internacional. ¿Y en qué nosotros vivimos? Nosotros vivimos es conectado con el mundo, y lo que puede quizás no sea de manera directa que afecte a la República Dominicana, pero afecta a otro país de manera directa, donde la República Dominicana tiene relaciones comerciales o relaciones financieras internacionales, y de una u otra manera queda ese filtro que es, digamos, como le dicen los físicos, el vaso comunicante. El vaso comunicante ahora mismo de la economía dominicana es el entorno internacional. Que parece que se convierte en el principal elemento a ser analizado cuando se trata de hacer un diagnóstico sobre la economía. Incide más lo de fuera que lo de adentro. O las dos cosas a la vez. El insularismo es terrible, entonces se convierte en una enfermedad. Sí. Vámonos a un cambio, señores. Estamos con Daris Javier Cuevas. Él es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Y entonces en esta segunda parte vamos a hablar entonces de política. Si te parece, si no tú quieres, si tienes miedo nos quedamos de economía. Usted es el director. Pues está bien. Vámonos, señores, a un cambio. Estamos en A Rajatabla. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, en esta parte del programa, primero agradecer principalmente a las 14 provincias del Cibao, que siempre nos reportan magnífica audiencia. Lo agradecemos mucho. Igualmente a todo el sur del país. Señores, nos reportan desde el lejano sur hasta aquí, a San Cristóbal, el vecino, la vecina provincia. Muchas gracias a la región este del país. Y yo siempre menciono que no sé qué región, cómo uno lo puede señalar, que es la que tiene a Monte Plata como centro, porque está como la provincia Esmeralda, que uno no sabe si se irse para el sur o no, por el nordeste, San Francisco de Macorís, esa cosa que uno se va por ahí, o si se va por este lado para Atomayor, el Ceibo, que también se va por la carretera vieja ahí, de manera que esa es una zona que yo le tengo mucho aprecio, que está como entre dos regiones importantes productivas del país. A todo el territorio nacional, a Gran Santo Domingo, gracias por estar con nosotros en A Rajatabla. Con el licenciado Daris Javier Cuevas, excelente, tuvo un tiempo trabajando en la superintendencia de bancos, como superintendente. Intendente, sí, porque el super es el número 2. Pues está con nosotros. Yo que me encanta hablar con él de economía, pero también tenemos que hablar de política porque es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Yo le voy a comenzar con esta situación, a ver qué le parece. El presidente Luis Abinader va a la boleta electoral en 23 cuadritos de la boleta, 23. El presidente Abinader dice que le dio gabela a ustedes y que ustedes se quedaron en la eterna juventud, el 24% según él. Y dicen los miembros del gobierno, del partido de gobierno,
que incluso ahora están más a la izquierda porque se adhirió a ellos un supuesto partido de izquierda, Alianza País. En ese panorama, como que la cosa está difícil, imagino. ¿Qué te parece? Mira, Orión, la parte de la impresión que causa ver y que el gobierno procura con una boleta preñada de la misma cara, tú dices, ¿cuál es el sentido de esto? Porque cuando tú tienes una boleta para ejercer el voto, ¿cuántos votos tú vas a rayar? Es un solo. Entonces, para mí eso no tiene ningún valor electoral. Ahora, tiene una intención de marketing que procura, mira todos los partidos que estamos aquí, y te lo enfoco de esa manera para no minimizar ninguna organización por su tamaño, ¿verdad? Todo es importante y la democracia se nutre de eso, de la participación de todos. Pero eso a mí no me provoca una especie como de que eso avasalla electoralmente, porque es un solo. De una boleta que se raya es un solo voto que sale. Sí. No son 23. Y si se equivoca y raya equivocado en 2, entonces ya hay una anulación. Entonces, eso es por un lado. Lo otro es que a veces, yo no sé, en algunos momentos si es que al presidente Abinader lo ponen a decir cosas o él se emociona y la dice. Porque él sale, bueno, dime un gabela. ¿Y cuál gabela? ¿Usted está corriendo caballo, motores, bicicleta o qué? Usted salió en un proceso electoral y usted se da cuenta. Yo lo que observo es que cuando él está en desventaja, trata de provocar como una especie de minimizar a los competidores. Cuando tú lo ves hablando así, hay una preocupación por su número. Matemáticamente, la matemática política de ellos no le da mucho. El presidente Leonel Fernández, apreciado amigo, dijo al Listín Diario que si no gana en primera vuelta el presidente Abinader, él asegura que va a ser derrotado en la segunda vuelta, lo cual le da una posibilidad de ganar en la primera vuelta. ¿Te parece que eso está como raro que el presidente Fernández diga eso? Si usted no gana por nocaut, que sería en la primera vuelta, olvídese que si nos vamos para otro round, usted pierde. Eso es correcto, pero además le está diciendo usted no gana en primera vuelta. Bueno, no fue eso lo que yo entendí. Él dijo, si usted no gana en primera vuelta... Pero yo le agrego a eso. Tú le agregas también. No es correcto, pues, o sea, porque de hecho Luis Abinader y el PRM están apostando a una primera vuelta. Ellos están apostando en una primera vuelta, algo que es riesgoso, porque tú te estás exponiendo en una situación donde hay un deterioro del ingreso de las personas, hay una inflación por la nube, aunque ellos tratan, y particularmente el Banco Central, de decir la inflación baja. No, lo que baja es la velocidad de crecimiento de la inflación. Pero tú no puedes ir a un supermercado a comprar, por ejemplo, un arroz a un precio inferior del año pasado. Entonces la velocidad de crecimiento de la inflación lo están confundiendo con lo que es el comportamiento de los precios. Entonces cuando tú tienes un proceso electoral, y tú que has observado muchos procesos electorales, sabes el efecto que tiene una situación como la que está, donde hay un coeficiente de incertidumbre y desconfianza muy elevado. Ahora, cuando tú dices que las cosas están bien, cuando tú dices que por estar bien tú vas a ganar, o que tú estás buen posicionado, tú dices, bueno, es una persona que está actuando de espalda a la realidad, no lo están llevando a los lugares. La gente está muy preocupada, Orión, cuando llega el final de mes con sus ingresos. Ahora, y hasta dónde puede cubrir sus necesidades. Tú tienes una tarifa eléctrica. ¿Cómo tú concibes que en una casa, pues tú me dices una discoteca, un negocio,
pero que en una casa tú pagues 16,000 pesos, 20 de energía eléctrica, todo eso se lo cobra en la luna, en las urnas. Y yo me he dado cuenta en todos los procesos electorales, ya sea nacional, local, gremial, hasta de autoridades universitarias que uno tiene que elegir, tú te das cuenta que la gente es muy vengador con el voto aquí. La gente espera los procesos electorales para vengarse. Sí, sobre todo, te comento un chisme. Hay un dirigente de la mentada sociedad civil, que lo vimos tú y yo por televisión, que él estaba hablando de las pensiones. Y resulta que en su familia hay 2 pensionados con alta suma de dinero de 2 instituciones del Estado. Y continúan trabajando los 2. Sí. Y él estaba explicando por qué los magistrados no deben ganar tanto si están jóvenes, si con 50 años ya se retiran cuando terminan su periodo en las altas cortes. Entonces así es la vida, como puede el egoísmo, fíjate, sí, están hablando como si tuviera el cuchillo puesto en su misma garganta. Sí, así es. Pero bueno, ahora yo te voy a decir a ti, Juan Bosch enseñó a ustedes, también a mí, que, y antes lo habían dicho los chinos también, no es posible pelear en 2 frentes al mismo tiempo. Y tuvo que ser la base del Partido de la Liberación Dominicana y de Fuerza del Pueblo, que le dijo a sus líderes, no, así no podemos. Y se llegó a una alianza que le dijeron incluso alianzas raras, como las sustancias raras esas que sirven para los teléfonos y para la tecnología. Entonces, ahora, el presidente Fernández dijo que las heridas con su relación con el presidente Medina estaban cicatrizando y que se felicitaron en el Año Nuevo y con motivo de su cumpleaños. ¿Te parece a ti que de verdad hay una alianza sincera entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo? Bueno, primero, con lo que señala el presidente Fernández, con su tratamiento con el presidente Danilo Medina, yo no lo puedo poner en duda porque él fue que lo dijo, y eso es plausible. Y con relación a las alianzas ya al efecto que eso produce, mira, a mí me ha tocado observar, vivir, tratar, y te puedo decir que hay municipios, provincias, que aplauden eso, porque hay una sed, hay un interés de desplazar del gobierno a quienes lo dirigen. Hay municipios que a ti te impresionan la parte que eran impensables, por ejemplo, 2 organizaciones, pero la necesidad, el interés común lo llevó a eso. Y bueno, son las alianzas, de todos modos, son un proceso de asimilación. Eso hay que asimilarlo, en uno lo asimilan más rápido y en otro más tardío. Pero están obligados a eso. ¿Por qué no asimilamos nosotros la alianza de Alianza País con Guillermo Moreno, que va como senador, candidato a senador por el Partido Conservador, Revolucionario Moderno? Y no se explica por qué. Sí se molestan cuando Opción Democrática, ahora mismo hizo una alianza también parcial con el PLD, la había hecho con Fuerza del Pueblo, y dijeron que eso es traicionar los principios. Resulta que cuando Guillermo Moreno se une al gobierno, no se traiciona los principios, eso es una genial táctica política. Bueno, ¿cómo te explico? En los partidos pequeños buscan forma de sobrevivir. Coinciden en algunos puntos, creo que es lo que ha ocurrido con Opción Democrática, que ha hecho alianzas parciales con la Fuerza del Pueblo y con el PLD. Pero en el caso de Guillermo Moreno, es que Guillermo Moreno hasta el otro día tenía un discurso agresivo y de cuestionamiento a la fortuna del presidente Abinader en los paraísos fiscales de Panamá. Entonces, también te presenta como pontífice de la moralidad y muchas cosas que la gente, la población es sabia, Orión, la población es sabia, y entonces si la población te ve con un discurso tradicional agresivo de presentarte como un monje de la moralidad y luego a lo mismo que tú te criticabas te adhiere, entonces
la población lo que hace es rechazarte, no te asimila, dice, pero este tipo de un discurso muy diferente a lo que está haciendo, y todo eso es lo que genera rechazo, ¿me entiendes? Entonces, uno lo que ha observado que en la política, tú te preocupa por presentar por qué la gente puede elegirte a ti, no porque la gente tiene que rechazar al otro. Entonces tú tiras rayos y centellas en contra del otro y después tienes que tragarte tu propia palabra. Y ahí, en ese trecho, en ese espacio, se pierde mucho moralmente y electoralmente se pierde mucho. Bueno, ya concluimos. La verdad que ha sido una muy buena conversación que tuvimos. Como te dije, dado tu agenda apretada en el día de hoy, te ofrecí la primera parte del programa. Sí, ya nada más te voy a preguntar para terminar esta interesante conversación. ¿Cuáles son tus funciones que tú estás promoviendo, que estás trabajando dentro del Partido Fuerza del Pueblo a los fines de que contribuir para que ese partido alcance el poder? Mira, uno cuando está en una organización, como este caso en la Fuerza del Pueblo, yo soy miembro fundador, uno hace todo el esfuerzo para el crecimiento y fortalecimiento institucional. En ese rol, como miembro de la dirección central, también me corresponde ser parte de la Secretaría de Asuntos Económicos que dirige el compañero Daniel Toribio. Entonces, nada, en esa secretaría se discuten temas, pero también uno hace el rol de enlace, coordinador, y esas funciones me han tocado y las hago con mucha entrega, con mucho interés, y sobre todo defender los fundamentos donde descansa la razón de ser de la Fuerza del Pueblo. Muy bien, muchas gracias, Daris. Tú sabes que yo veo el nombre siempre porque es Daris Javier, no vaya a ser que yo me equivoque. Claro, lo conocemos por Daris, todos nosotros hace muchos años. Muchas gracias, Daris Javier Cuevas, por estar con nosotros, de verdad agradecemos mucho. Y como se dice en todos los programas así de cliché, este programa está a sus órdenes para que quiera. Un placer. Gracias a ustedes, mis amigos. Quédense ahora que tengo unas reflexiones importantes que transmitirle a continuación después de esta interesante entrevista. Nos vemos en un momento, señores. Muy bien, mis amigos, después de esta interesante entrevista con Daris Javier, ahora yo quiero expresar una preocupación con ustedes. La aparición de la mosca mediterránea y la aparición de la araña trip, dos plagas. La araña mediterránea, que estuvo aquí en el 2015 y diezmó la producción de frutales, esa plaga que ha sido detectada en la zona este de la República, en el año 2015 diezmó la población de los cultivos, de aguacate, de mango y otros frutales, y también de los cultivos en ambiente controlado desde el año 2015. ¿Cuál es la gravedad? No solamente que diezma la producción, sino que restringe las exportaciones de esos productos. Yo quiero decirle a ustedes que la producción de aguacates en la República Dominicana se ha incrementado notablemente en los últimos años. Hace muchos años tenemos la finca llamada Calimete, que tiene 23 kilómetros de largo, que incluye territorio dominicano y territorio haitiano, una finca en la frontera, enorme finca productora de aguacate para la exportación. Tenemos en el sur, especialmente San José de Ocoa, San Cristóbal, la producción de aguacate también. Y la producción de mango. Miren, la familia Vicini tiene una de las extensiones más grandes de cultivo de mango del país para la exportación. Lo mismo que en todo Baní, como ustedes saben, la provincia de Peravia, también hay una gran producción de aguacate, pero también hay producción de cítrico, que también es afectado por esta plaga, que dice el Ministerio de Agricultura que está controlada, o que se le ha hecho un cerco en la zona de Punta Cana, donde fue detectada en trampas que instalan las autoridades para detectar este tipo de plaga.
Si está por ahí, ingresó por el aeropuerto de Punta Cana, en algún producto, algunas cosas. Yo lo que llamo la atención es de los controles fitosanitarios. Mire, nosotros tuvimos la fiebre porcina africana derivado de una falta de control fitosanitario que probablemente por el lado de Dajabón retornó la fiebre porcina africana, que nos causó devastación en el sector de porcicultor de la República Dominicana. Luego, la mosquita o la mosca mediterránea, que en el 2015 duró 2 años, en el 2017 fue que se declaró el país libre de esta mosca, 2 años para poderla erradicar. Bueno, ha retornado. Eso evidentemente demuestra ineficiencia en el manejo del control sanitario en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. Ahora le hablo de la que se le llama la araña Thrips, que ya ha dañado el 50% de la producción de habichuela en la zona agrícola de San Juan de la Maguana. No vienen del cielo, no vienen de la tierra. Está señalado porque hubo deficiencia en controles fitosanitarios. De manera que hay que llamar la atención del Ministerio de Agricultura, especialmente de su departamento de control de plaga, de eso, epidemiológico, qué sé yo cómo se llama, porque la verdad es que no hay un control eficiente. Y eso constituye una crisis de reputación para el sector agropecuario exportador. Nosotros nos convertimos, creo yo, en el tercer exportador de aguacate a los Estados Unidos. Y miren este problema. A partir de ahora el gobierno dominicano estuvo, el Ministerio de Agricultura, en la obligación de comunicar a las autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la presencia de esta plaga en la República Dominicana. Lo demás sale sobrando, decir que la tienen controlado, que eso no va a pasar de ahí. Bueno, nosotros todos vamos a orar para que no pase de ahí. Pero ya la araña Thrips esta ya dañó el 50% del cultivo de habichuela, y el Banco Agrícola ha tenido que acudir para recomponer los préstamos que tienen esos productores agrícolas que no van a poder pagar porque sus predios se dañaron por completo. Las exportaciones sobre ambiente controlado quedan en condiciones difíciles, especialmente para el mercado del área este de los Estados Unidos. Toda esa zona de la provincia Peravia, hacia allá, hacia San José de Ocoa, que tiene Asua, la zona montañosa también de aquí del Cibao, que tienen cultivo en ambiente controlado, tendrán dificultades para exportar a los mercados de Estados Unidos y de Europa cuando se notifique la presencia de la mosca mediterránea. Esa es una mala noticia para la República Dominicana, y hay que establecer si de verdad hubo falta de eficiencia en los controles fitosanitarios en el país. Recuerden ustedes que tenemos 392 kilómetros lineales de frontera, y eso requiere de una mayor prestación. También dicen que han cancelado a muchos técnicos relacionados con control fitosanitario. Vamos a ver, vamos a esperar. Miren, yo quería con ustedes también comentarles lo siguiente, que lo había dicho en la entrevista con Dari Javier. La deuda pública dominicana al mes de noviembre del año pasado estaba situada en 55.017.9 millones de dólares. Vamos a redondearlo para evitar nuestro problema con la cifra, en 55.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que queremos resaltar en el día de hoy? Lo resalta también la prensa dominicana. Es que de esa cantidad, 29.000 millones ya han sido contratados en bonos soberanos, bonos de deuda soberana. 13.600 millones en bonos soberanos locales, es decir, colocados en todos los instrumentos
de bonos a manera local, lo que indica que el balance de la deuda dominicana en emisión de bonos, es decir, emisión de papeles soberanos del Estado Dominicano de endeudamiento, es de 42.908 millones de dólares, equivalente al 77.9% de la deuda global. El restante de lo que estamos hablando es deuda con organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, o con países, deudas bilaterales, muy poco. Es apenas el 23%, el 77% de todo el valor de la deuda nacional es en bonos. ¿Por qué yo quiero señalarle esto en este momento? Bueno, dependemos entonces del ambiente, del sector externo financiero, para saber el futuro del costo del servicio de la deuda pública dominicana. Es decir, cómo está la Reserva Federal, cómo está el valor del dinero en un momento determinado, cómo está la crisis financiera internacional, el crecimiento de la economía mundial, o el descrecimiento de la economía mundial, o el crecimiento o el decrecimiento de la inflación a nivel mundial, o la situación de la economía de los Estados Unidos, que el presidente Trump ha dicho que va a colapsar este año, dice él. Ojalá que no. Todo eso le da un valor bursátil, llamémosle así, con mi ignorancia sobre la materia, al valor de la deuda dominicana. Puede encarecer, puede reducirse al prospecto de la deuda dominicana, que es el 77%, está en ese mercado financiero. ¿Eso es bueno o es malo? Yo no sé, yo no le puedo decir. Yo no sé si es mejor tener una deuda predecible con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, que a su vez fiscalizada la economía dominicana como consecuencia de esa deuda por el Fondo Monetario Internacional y por esos organismos también. O si es mejor estar libre de que lo fiscalicen y tener el 77% de la deuda nacional en bonos soberanos, donde no hay razones para que lo fiscalicen, porque es un mercado de deuda. Es decir, yo coloco papeles en ese mercado, le digo, mire, yo estoy vendiendo este prospecto a 10 años, a 20 años, con una tasa de 7, 8, 10%, no sé. Y yo requiero, como ahora mismo fue lo que aprobó el Congreso de la República, 344.000 millones de pesos en bonos soberanos. El Senado de la República, miren esto, el Senado de la República lo conoció, llegó el lunes al Senado de la República, desde la Cámara de Diputados aprobada el lunes. El martes fue a comisión y el miércoles lo convirtieron en ley. 3 días. 344.000 millones. Claro, esto está en la ley de presupuesto también, o sea, en la propuesta de presupuesto general del Estado está que para poder suplir el déficit que tiene ese presupuesto, 3.2, 3.3, se requiere en principio una primera emisión de 344.000 millones, pero por si como ñapa el Senado de la República convirtió en ley y aprobó también un préstamo de 100 millones de dólares dirigido al programa Supérate, el programa social del gobierno. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es el comportamiento que tendría el presupuesto nacional con un déficit que va a ser suplido, lógicamente, porque es déficit, con deuda externa. Lo otro que quiero decirle en estos minutos que nos quedan, señores, es que léanse el libro Las venas rotas de América Latina. Yo creo que se ha roto una de las arterias de América Latina en Ecuador. Es terrible lo que está pasando en Ecuador. Fíjense, las cárceles, los presos están sublevados. Tienen decenas de policías y de funcionarios administrativos de esas cárceles
en condición de secuestrado. Han ya ejecutados algunos de ellos. Y el principal jefe de banda de narcotraficantes y sicarios se escapó de una de las cárceles principales de Ecuador y es el que está dirigiendo la rebelión de la delincuencia. Oigan bien, rebelión del narcotráfico y la delincuencia contra el Estado, que incluyó el asalto a un canal de televisión donde los narcotraficantes, el jefe del grupo no tenía ni 25 años de edad y habían 2 menores entre los 13 miembros de esa banda terrorista. 2 menores de edad y el que dirigió el operativo no alcanza a tener los 25 años. Delincuentes, sicarios, y lo que señalaban así: vamos a matar policía, vamos a matar funcionarios de ustedes creen que nos van a tener a nosotros así, vamos a matar. Y así era que decían, ese fue el mensaje que dio el individuo que habló a nombre de ese grupo, que luego las autoridades lo redujeron a la obediencia, y así estamos. Todo el pueblo dominicano tiene que respaldar al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta batalla contra la delincuencia. Pero siempre, señores, hay que mirarse en esos espejos. República Dominicana está hoy muy lejos de eso, gracias a Dios, pero mirémonos siempre, cuidándonos de que la delincuencia y la criminalidad no ganen terreno en la República Dominicana. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros a rajatabla. Les prometo que la próxima semana tendremos otro programa con otro invitado y con nuevas reflexiones en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Yo soy Orión Mejía, que con mucho placer lo convoco para la próxima semana con la gracia de Dios. Hasta entonces, señores.